Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la parte 3 de este curso. Ahora me tocó grabar en casa y es muy temprano, así es que no hay ruidos de mis hijas. Pero bueno, en este curso lo que aprenderemos es cómo las matemáticas son muy importantes en el proceso de galvanoplastía. Y si pensaste que nada más trataba de pura química, no. Siempre las matemáticas nos acompañan en toda nuestra vida. Y por otro lado, también si quieres saber qué equipos están relacionados al hacer recubrimientos superficiales, también te mencionaré algunos y te dejaré algunas notas abajo en los comentarios para que puedas consultar a los mejores distribuidores de equipo, de los cuales conozco, y algunos otros se pueden sumar en los comentarios. Y bueno, empezamos. De las matemáticas. Las matemáticas son importantes en este proceso porque nos ayudan a calcular las superficies. Cualquier área que vayas a recubrir tiene una superficie X, que normalmente es la vista. Puede tener superficies que no se recubren debido al tipo de recubrimiento que estás aplicando, recordando que los alcalinos son los que tienen mejor poder de recubrimiento y algunos otros ácidos han sido mejorados con muchos aditivos, pero tienes que tener presente cuál es el área específica que se va a recubrir. Por otro lado, es muy importante también, hablábamos del control del proceso, que tengas claro cuáles son los rangos de especificación, los rangos de control y el target de concentración de cada uno de los componentes de un proceso de galvanoplastía. Y eso son matemáticas. Hablamos acerca de las pruebas de los depósitos en el área de recubrimientos. Bueno, ¿por qué tienes que hacer pruebas? Bueno, punto número uno, porque la industria está normada. Entonces hay muchas normas, cada empresa seguro también tiene sus propias normas. Si tú envías un trabajo a realizar, asegúrate por favor de decirle al menos al proveedor, este es mi material base, está basado en esta norma, debe tener ciertas propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también tienes que hacer pruebas para asegurar que tu proceso es repetitivo, que tienes la misma calidad, ¿verdad? Y bueno, actualmente hay estándares de galvanoplastia. Entonces, conócelos, te hablaré de algunos y es importante que por eso también que hagas pruebas. Por otro lado, recuerda, todo tiene dimensiones, todo. Entonces, debes de conocer si esas dimensiones están dentro de la especificación, etc. Y bueno, dentro de las pruebas hablamos de la medición de espesor, hablamos también de las pruebas de adherencia. Puede ser una prueba de choque térmico muy rápido, ¿verdad? Exponiendo tu material a 1 hora tal vez a agua hirviendo, algo muy clásico, y después haces un choque térmico con agua fría o con hielo seco y te puedes dar cuenta si tu proceso tiene muy buena adherencia o si no. Por otro lado, tenemos también las pruebas de ductilidad, ¿verdad? Hablaremos también cómo las pruebas de ductilidad te ayudan para saber esas propiedades de tu proceso y cómo poder realizarlas. Por otro lado, tenemos también las pruebas de dureza. Algunos depósitos deben de cumplir cierta dureza, así es que hay algunos ensayos muy normados en los cuales puedes obtener ese resultado, ¿verdad? Y por otro lado, como en el caso de los anodizados, como en el caso del cromo duro y otros, está el tema de la rugosidad, ¿verdad? Entonces, también en otro video haremos referencia a las pruebas de rugosidad y qué significa eso de la RZ y todo eso, ¿verdad? Está muy interesante. Y por otro lado tenemos lo que ya hemos discutido en otros videos, las pruebas de corrosión. Entonces, de forma clásica está la prueba de cámara salina y también está la prueba CAS para el tema este de los cromados en plástico y de la cual hablaremos de esto con más detalle. Entonces, solamente quería que conocieras que hay un sinnúmero de pruebas, etc. ¿Cuál es la materia prima principal del proceso? Bueno, la materia prima principal del proceso es el agua. Es el solvente universal, así es que la calidad del agua es muy importante. Obviamente habrá etapas del proceso donde la calidad del agua no sea tan estricta. Sin embargo, debes de saber cuál es la necesidad de tu proceso. Así es que
Pide a tu distribuidor de química, lee, infórmate y con mucho gusto si tienes alguna consulta podemos ayudar. Por otro lado, la temperatura. Se dice que tiene un efecto de una forma más profunda y potencial cuando le mueves la temperatura que la concentración. Porque entonces estás afectando todos los componentes y el funcionamiento de la química. Así es que administra muy bien ese control de temperatura, tener algunas gráficas de control para decirle a tus colegas, a tu personal, que mantengan cierto rango. Es muy importante. Por otro lado, ya hemos hablado mucho acerca de la composición de la química. Es bien importante que conozcas qué está dentro de cada proceso y cuál es la función de cada componente y lo controles. Bueno, y por otro lado, los abrillantadores y aditivos. Es bien importante que conozcas qué abrillantadores y aditivos están envueltos en el proceso. Así es que por favor, conoce bien esos abrillantadores y aditivos para que sepas cuál es su concentración y dónde debes de controlarlos. Por otro lado, es bien importante también que sepas cuántas piezas estás produciendo de forma por hora, por turno, y que sepas cuántas piezas buenas al final obtienes. ¿Por qué? Para ver la calidad del proceso. Algunas veces pasa que estás produce y no cuantificas, ¿verdad? Y ese reproceso es mucho dinero. Así es que puedes ahorrar mucho y seguramente en este canal te daremos muchos tips para que puedas ser más productivo y tener un proceso más económico y más redituable. Por otro lado, las celdas. Bueno, las celdas ya hablaremos en otro video acerca de las celdas. Es bien interesante. Las celdas es una fotografía. Es como cuando vas con el doctor y le dices, hey doctor, tengo esto y esto, y parece que es algo delicado. Y él solamente te receta, no te manda análisis, no te manda radiografías. Eso es muy triste, ¿verdad? Entonces, en nuestra rama existen estas radiografías que son las celdas donde puedes en una probeta, ¿verdad? En una celda, 267 mililitros, las más comunes, puedes hacer una representación gráfica de cómo está funcionando tu proceso. Cómo está la penetración, qué espesor tengo, qué aleación, etc. Tengo exceso de aditivos. Bueno, ya hablaremos a detalle. Dentro de la administración del proceso de plating también está el debe ser que conozcas la contaminación que tienes en tu proceso debido al mismo proceso o el arrastre de algunos aditivos. Ya hablaremos un poco de qué es el arrastre, porque es una palabra que vas a estar escuchando comúnmente, el drag out, drag in, al respecto. Y bueno, debes también, como hablábamos anteriormente, de saber si tu equipo está funcionando bien. ¿Sabes determinarlo? ¿Alguien se dedica en tu compañía a poder evaluar el funcionamiento de estos equipos? ¿Tienes un reporte de este tema? Te invito a que lo solicites. Y bueno, por otro lado, tenemos también que debemos de administrar y controlar y observar y monitorear en base a algunas unidades, ¿no? Que para algunos procesos te dice el proveedor en grados Fahrenheit, grados centígrados, aprende bien la conversión. Las páginas ahorita en internet te ayudan mucho a esto, o los gramos por litro a onzas por galón. Entonces, cuando llego de repente a una empresa donde usa onzas por galón, hay que cambiarse el chip, ¿verdad? Pero bueno, eso es muy fácil. Y lo importante, el control del proceso es trabajo de todos. No solamente es proceso, producción, calidad, es un trabajo de todos. Muy bien, veamos ahora un poco acerca de los equipos. Bueno, los tanques son fabricados regularmente en nuestra industria con plásticos, con polipropileno o acero ligero. Sin embargo, hay alguna química que necesita un recubrimiento especial tu tanque de acero para que puedas trabajar en él. De lo contrario vas a tener una contaminación increíble. Y por otro lado, dentro de los plásticos, por ejemplo, hablando específicamente del cromo, el PVDF es un material excepcional, es muy caro por supuesto, pero que es muy resistente.
Y bueno, también ahora un buen amigo está distribuyendo, así como muchos otros seguramente, bolsas de un plástico especial que te ayudará en tus procesos con química agresiva. Así es que te lo voy a dejar aquí en los comentarios también para que puedas contactarlo. Altamente recomendable. Y bueno, y hablábamos también en una parte anterior del curso que los ánodos son la fuente de iones, ¿no? Y que forman la reserva de iones en tu electrolito. Pues bien, esos ánodos regularmente están contenidos en canastillas. Y regularmente las canastillas son de acero o de titanio. Si tienes alguna necesidad de alguna canastilla de acero, con mucho gusto podemos ayudarte. Y también te dejo algunos links de algunos distribuidores de canastillas que seguramente puedes contactar. Un saludo a todos ellos. Y bueno, ahora hablemos acerca de los rectificadores. ¿Qué son los rectificadores? Bueno, hablábamos del suministro de corriente y hay algunos muy fancy, muy nice, los cuales son altamente recomendables, electrónicos, y tenemos algunos también fabricantes nacionales que hacen muy buenos equipos. También te dejo en los comentarios algunos contactos. Y bueno, es muy importante la calidad del rectificador, es decir, nosotros depositamos en corriente directa. Entonces, la corriente eléctrica alterna que suministras al rectificador para después rectificar la corriente y tener un riesgo aceptable, se dice que menor al 5%, es decir, que todo el tiempo estés depositando, ¿verdad? Nunca estés disolviendo tu depósito, salvo algunos procesos que es recomendable. Pero bueno, ya hablaremos a posteriori de este tema. Y así es que estos equipos, es muy importante su selección. La tecnología juega un papel importante, así es que te dejaré algunos contactos. Y bueno, equipo auxiliar, lo que se refiere a dosificadores, lo que se refiere a bombas, filtros, seductores, también tenemos en la red de contactos algunos distribuidores y fabricantes, con mucho gusto podemos ayudarte en su referencia. Y bueno, algo bien importante, lo que me he enfrentado cuando llego a una industria del ramo es el mantenimiento, o no se hace, o puro correctivo, y encuentro una fatalidad en los equipos. Entonces, es bien importante que conozcas bien tus equipos. He visto equipos de ultrasonido dejados en el olvido por años, y después solamente el 30% o el 40% está funcionando porque nadie los revisó. Y vaya que los equipos son caros y hay que cuidarlos mucho. Entonces, verifica muy bien esta parte. Yo soy fanático del mantenimiento, mis orígenes son en la ingeniería mecánica, así es que me apasiona todo esto. Y bueno, un concepto clave también que tiene que ver con el equipo, con la línea, con la producción, es ¿cuál es el problema más común? El problema más común que hay en las empresas o en un área: la comunicación. Sí, cuando no hay comunicación, el de mantenimiento olvidó decirle al siguiente turno que revisara esta parte y luego te falla el proceso porque pues nadie lo revisó. Entonces, exagera en la comunicación. Es mi recomendación hoy. Exagera, comunica y pide a tus colaboradores que comuniquen efectivamente. Y por otro lado, también está envuelto en este rollo de galvanoplastia, los métodos de ensayo en donde te dicen, pues tantas horas, debe haber cierto porcentaje de corrosión máxima, o debe haber cierto espesor en el recubrimiento. Y bueno, también te sirven las matemáticas para calcular qué tan bueno es tu proceso, qué tan bueno eres en el control, y puedes calcular tu yield, cuántas piezas buenas de total de la producción tienes, y bueno, te va a decir qué tan bueno es tu control. Me gustaría saber cómo te va en esta parte, y con mucho gusto te podría ayudar, te podría dar alguna sugerencia para mejorar el control en tus procesos de galvanoplastia. Bueno, y algo muy importante que no debes de olvidar es: no se puede mejorar lo que no controlo. Así es que si no tienes en control la temperatura, el pH, la concentración, no puedes mejorar tus procesos. Y por otro lado, no puedes controlar lo que no mides.
Así es que te voy a dejar una gráfica que te va a ayudar a entender lo importante que es en una línea del tiempo, ¿verdad? Cómo puedes ir ruteando, graficando tus concentraciones y te puedes dar cuenta cuando alguna anomalía... Bien, pues, ¿qué hemos aprendido hoy? Conceptos clave que aprendimos hoy. Punto número 1. Los límites de control de proceso especifican un rango de funcionamiento para los diferentes componentes de tu proceso. Punto número 2. Los controles de laboratorio son un apoyo muy importante en mantener la calidad en tu proceso y obviamente en tu producto y tener resultados consistentes. Por otro lado, las propiedades físicas de tu depósito está comprobado por diferentes pruebas. Diferentes pruebas que confirman el espesor, la adherencia, la resistencia y la corrosión, nuestro enemigo número 1. Y punto número 4. Las pruebas rutinarias son necesarias para ir monitoreando tu proceso. Llámese una prueba de espesor, una prueba de adherencia por turno, o una muestra de pH muy común o de concentración. Bueno, el mantenimiento también hablamos, el siguiente punto, que es muy importante tener un registro detallado y es un componente importante en un sistema de control de proceso. Y último punto, las estadísticas que pueden ser muy borrosas, pero son muy útiles en el análisis del control de procesos y datos de pruebas físicas. Así es que no olvides estos puntos y ten mucho éxito. Y ahora finalmente quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Comparte en esta rama, en la industria química, comparte con algún estudiante o con alguien que esté por seleccionar su carrera para que se entere más o menos cómo es esta industria, si le interesa. Así es que nos vas a ayudar mucho en este canal. Comparte con tus amigos, suscríbete para que estés atento a los nuevos videos y mucho éxito. Éxito, campeones.